Y vamos a empezar con Tatiana Gordillo. ¿Cuáles serían, Tatiana, los presuntos delitos que estaría cometiendo Pino durante la seguridad nacional, contra la seguridad nacional? Mónica y televidentes, muy buenas tardes. Pues según las autoridades migratorias, Carlos Pino estaba representando un riesgo latente para la seguridad colombiana, el orden público y la tranquilidad social. Si bien Migración Colombia asegura que se trata de un informe de inteligencia completamente confidencial, también asegura que tiene todas las pruebas que comprobarían que Carlos Pino estaba ejecutando actividades contra la soberanía colombiana. Justamente en esta calle, en la carrera 25, a la altura de la calle 40, en el norte de Bogotá, fue interceptado por las autoridades migratorias, quienes lo llevaron ayer hasta Cúcuta, y esta madrugada definitivamente fue expulsado del país. Pero en el siguiente informe les contamos por qué Carlos Pino no podrá volver al país por lo menos en 10 años. Este es el momento en el que el ciudadano venezolano Carlos Pino es expulsado del país por el puesto fronterizo de Cúcuta. La medida fue tomada por informes de inteligencia que lo consideraban como un riesgo para la seguridad del país. Se fundamenta específicamente en un informe enviado el día de ayer a Migración Colombia por parte de una autoridad, en la cual se puede deducir, en la cual se puede constar que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional. Migración Colombia no amplió detalles sobre las actividades de Pino, quien vive en Colombia hace 19 años. Sin embargo, se investiga si hace parte o tiene relación con los llamados patriotas cooperantes, un grupo chavista que tiene como misión colaborar con Nicolás Maduro desde Venezuela y otros lugares del mundo, y a los que se ha referido así Diosdado Cabello. Mire, mis patriotas cooperantes están en todas partes. Aquí está, mira, aquí está. La autoridad migratoria, las autoridades judiciales, autoridades de inteligencia, están en permanente búsqueda, análisis e investigación de estos casos, precisamente para poder analizar si hay alguna coincidencia. También se investiga si tuvo que ver con las protestas en el campamento venezolano en Bogotá. Pero Pino fue protagonista de otras situaciones en Colombia. En 1999 fue sorprendido en un campamento guerrillero en el Guaviare y fue privado de la libertad por varios meses, pero dejado en libertad porque no se hallaron pruebas en su contra de vinculaciones a grupos subversivos. Y en 2009 fue sorprendido en Colombia en marchas antichavistas al lado de Pedro Carmona. Pino no podrá volver al país en por lo menos 10 años. Tenía visa de residente, tenía cédula de extranjería. Estos dos documentos se procedieron a cancelar. Pino hacía parte del personal local de la Embajada venezolana en Colombia. Y es que según Migración Colombia, en lo corrido del año ya se han expulsado 1.584 extranjeros, de los cuales 1.300 son venezolanos también. Y consultamos con algunos expertos en relaciones internacionales, quienes aseguraron que la mayoría de veces que se expulsa a un ciudadano extranjero del país por atentar contra la seguridad nacional, se da porque estaba haciendo actividades de espionaje. Es la información desde el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, esa expulsión de Carlos Pino se produce en momentos de fuertes tensiones con Venezuela. Por eso vamos a la Presidencia de la República con Rubén Darío Bayona para conocer más detalles, además de los que nos ha contado Tatiana, sobre las razones que motivaron la expulsión y cuál es el riesgo que este venezolano representa para Colombia. Rubén. Vanessa, buenas tardes. Aunque públicamente el gobierno no ha revelado la principal razón para que se dé esta expulsión, fuentes del alto gobierno consultadas por Noticias Caracol nos señalan que hay pruebas suficientes para determinar que la presencia del ciudadano Carlos Manuel Pino es negativa para la seguridad nacional, que haría parte de grupos radicales que buscan desestabilizar al gobierno, además que adelantaba labores de espionaje y que sería un emisario directo del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, en la resolución que se firma la expulsión de Carlos Manuel Pino, Migración Colombia hace alusión a un decreto en el que señala que Migración está facultado para expulsar a extranjeros que atenten contra la seguridad nacional, contra el orden público, la salud pública y la tranquilidad social de los colombianos. Recordemos que esta expulsión se da por el término de 10 años y durante este tiempo este ciudadano no podrá volver a nuestro país. Rubén, gracias. 12:39. Carlos Pino es esposo de Gloria Flores, quien fue secretaria de gobierno durante la alcaldía de Gustavo Petro. Ella se pronunció sobre la expulsión, asegurando que se trata de un falso positivo del gobierno Duque. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más dijo la señora? Pues
Ha señalado ella que este operativo fue un atropello. Contó que su esposo, Carlos Pino, estaba estacionado frente a su casa, mal estacionado. Llegó la policía, le pidió los documentos y cuando se da cuenta que tiene cédula de extranjería se alarma. De inmediato llama a Migración Colombia. Lo raro, dice Gloria Flores, es que en cuestión de minutos, como si estuvieran en la esquina, aparecieron varios carros de Migración Colombia que se lo llevaron sin dar explicación. Pero cuando ella se identificó, dijo que había sido secretaria de gobierno de Bogotá, que era una defensora de derechos humanos y que exigía que le contaran qué pasaba con su esposo. La amenazaron, llamaron a otra patrulla para llevársela, según ella, porque la policía le dijo que estaba obstruyendo y afectando este operativo. Gloria Flores se casó hace 19 años con Carlos Pino, el ciudadano venezolano expulsado en las últimas horas por ser un riesgo para la seguridad nacional. Dice que su esposo no es espía y que no tiene deudas con la justicia. Ha estado aquí sin cometer ningún delito. Lo que intenta hoy Migración Colombia y el gobierno colombiano es tejer un manto de duda, esconder la barbaridad que hicieron ayer, tratando de hacer un montaje bárbaro. Recordó que no hallaron pruebas en su contra sobre relaciones con las FARC cuando lo investigaron en 1999 y que después de eso ingresó a trabajar en la Embajada de Venezuela en Colombia. No quiero, y eso se lo pido a la opinión pública, que el caso de mi esposo sea usado como suelen usarse muchas veces, como chivo expiatorio para afectar y profundizar las desavenencias con el gobierno de Venezuela. Iván Cepeda y Aida Abella, quienes acompañaron a la esposa de Pino en sus declaraciones, calificaron el procedimiento como un error del gobierno. Esto francamente es, para mí, me van a disculpar la palabra, es una chambonada diplomática. ¿Por qué? Porque no tenemos canciller. La pregunta que yo le hago al presidente y le hago al canciller es: ¿a dónde nos están llevando con este tipo de acciones? Y advirtieron que llevarán el caso de Carlos Pino a la Corte Penal Internacional, mientras que la esposa de Pino dijo que hubo irregularidades en el operativo. Frente a las irregularidades que denuncia Gloria Flores, varios congresistas como Iván Cepeda anunciaron un debate de control político en marzo del próximo año. Ya están citando al canciller colombiano y al director de Migración Colombia para que respondan por estas irregularidades que ellos están denunciando y además para que digan si este es el punto final de las relaciones entre el gobierno de Iván Duque y el presidente venezolano. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. ¿Y qué dicen en Venezuela sobre esta situación? Vamos en directo a Caracas con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿qué información hay allá? Así es, efectivamente, hasta el momento no se ha pronunciado las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro sobre este importante tema, sobre la expulsión de Carlos Pino García. Sin embargo, conversamos telefónicamente con un funcionario de carrera diplomática de la Embajada de Venezuela, que incluso formó parte de la Embajada de Venezuela en Colombia, y él asegura que Carlos Pino era un funcionario local contratado por esta Embajada de Venezuela en Colombia y que cumplía funciones de asesor político de la Embajada, que estaba asignado a la agregaduría de prensa, dice la fuente, y también asegura que pertenecía a una ONG colombiana llamada Minga, que hace labor sobre todo en los departamentos de Putumayo y en el Arauca. Asegura que actualmente continuaba en funciones en la sede diplomática. También nos habló Javier Tarazona, quien es director de la ONG Redes y siempre denuncia la presencia del ELN y de la FARC en territorio venezolano. Esto dijo Tarazona sobre Carlos Pino. Hoy en Venezuela, la guerrilla de la FARC y del ELN tienen presencia y control en distintos estados del país y ciertamente detrás de esto está Carlos Pino, un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro que viene ejerciendo esa función de diplomacia, de cancillería en esta relación de estos grupos al margen de la ley, quienes tienen a cuenta secuestro, extorsión, microtráfico, narcotráfico, toda una cantidad de actividades ilícitas en territorio venezolano y colombiano. Contactamos telefónicamente al secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, y él asegura que no conoce a Carlos Pino, incluso en tono molesto. También conversamos con Escalona, quien es un constituyente, un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y además un dirigente de la izquierda. Y él asegura que no recuerda conocer a Carlos Pino, que tendría que hacer memoria para ver si lo conoce. Es la información desde Caracas, Venezuela. Beatriz Adrián, Noticias Caracol.